Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de historias destacadas. Disfruta del contenido. Después de adquirir una casa junto al océano, el cirujano viudo quedó sorprendido al escuchar la voz de su difunta esposa proveniente del ático. Al subir las escaleras y contemplar el interminable mar azul, el aire salado y fresco le resultó embriagador, disipando su antigua tristeza. Dante caminaba por la orilla, observando el movimiento de las olas y el vuelo de las gaviotas. De pronto, sintió el deseo de quitarse los zapatos y correr por la playa, como lo hacía en su niñez. Las piedras desconocidas y filosas le lastimaban los pies, pero ese dolor resultaba casi terapéutico para él. Era como si lo purificara, haciendo que los recuerdos se volvieran más borrosos y menos dolorosos. Ante sus ojos, la imagen de su esposa Helena apareció de nuevo. Primero estaba riendo, luego triste, y finalmente dijo: «Dante, tengo cáncer». Pero ahora ella ya no lo culpaba por no haberla salvado, a pesar de que él era un cirujano de primer nivel que había realizado muchas operaciones similares con éxito. No obstante, la suerte, o algo inexplicable, había fallado. Dante no comprendía el motivo, pero la culpa seguía atormentándolo, impidiéndole respirar con libertad. A veces sentía que ya no estaba vivo, como si hubiera muerto junto a Helena mucho tiempo atrás. Una de las piedras en la playa era particularmente grande y afilada. Dante tropezó y cayó de rodillas, luego se acurrucó sobre la grava. No podía discernir si era el agua salada o sus propias lágrimas lo que lo empapaba. Un hombre llorando, ¡qué deshonra!, pensó, y este pensamiento lo devolvió abruptamente a la realidad, al igual que la frescura de la ola que se acercaba. Dante se levantó y miró a su alrededor. Le pareció ver, a lo lejos, una figura femenina, delgada y dolorosamente familiar. Sacudió la cabeza y la visión desapareció. Helena está muerta. Esa es solo una turista que pensó que necesitaba ayuda, se dijo a sí mismo mientras se alejaba de la acogedora costa. Seguiría vagando, respirando las sales marinas curativas, porque planeaba quedarse allí por un tiempo. Dante se adentró en una calle estrecha, bordeada de casitas pintorescas. Allí era abril. Las hojas y flores comenzaban a brotar, y las abejas y libélulas zumbaban a su alrededor, haciéndole sentir como si estuviera volviendo a la vida. Se acercó a un árbol en plena floración, cerca de una verja, e inhaló el dulce aroma del polen. El pequeño pueblo costero hacía que su corazón volviera a latir, a diferencia de su sombrío lugar de origen, donde deambulaba como una sombra de lo que solía ser. Dante había trabajado como cirujano en un hospital durante muchos años. Hace 5 años, perdió a su esposa, quien falleció repentinamente de cáncer. No tenían hijos, y sus pocos parientes, que vivían en la misma ciudad, solo lograban intensificar su dolor, dificultando la sanación de sus heridas emocionales. Durante muchas noches solitarias, Dante al principio se sumía en la autocompasión, recordando a su esposa, pero finalmente decidió seguir adelante. Aunque apenas había pasado los 30 años, ya se sentía como si tuviera 70, completamente agotado. Se dio cuenta de que, para cambiar su vida, debía dejar su ciudad natal, que para él se había convertido en un cementerio de recuerdos. Fue allí donde conoció a Helena, donde se casaron y donde se celebraron sus servicios conmemorativos. Fue entonces cuando resurgió en él un viejo anhelo de mudarse cerca del mar, a un lugar cálido y tranquilo. Durante sus años de estudiante, Dante había deseado trabajar en una clínica en Menorca. Por suerte, había estudiado con dedicación, completó su residencia con honores y pudo elegir dónde trabajar. Profesionales de su calibre eran muy buscados. Se imaginaba llegando a una playa desierta después de una agotadora noche de guardia y zambulléndose en el mar desde un muelle, dejando que el agua salada aliviara su fatiga, mientras los gritos de las gaviotas lo llevaban a una meditación mágica. Pero entonces conoció a Helena. Ella estudiaba historia del arte y no podía imaginar su vida fuera de Madrid. Así que Dante, como siempre, cedió ante los deseos de su esposa, siempre se volvía dócil y flexible bajo su cálido toque. Así fue como, en Madrid, se convirtió en un cirujano de renombre, mientras que su sueño se desvaneció bajo el peso de las responsabilidades diarias, solo para resurgir más tarde como una tabla de salvación que lo ayudó a salir de la depresión. Se obsesionó con la idea de comprar una casa junto al mar y alejarse de los oscuros pasadizos de recuerdos dolorosos. Dante fue abruptamente sacado de sus pensamientos cuando notó nuevamente una figura delgada y delicada más adelante, con cabello claro y un vestido blanco. «Helena», murmuró. Cerca, alguien cerró una puerta de golpe. Dante se giró hacia el sonido y, al volver la vista, la figura había desaparecido. Se frotó las sienes y casi corrió hacia su nueva casa,
que afortunadamente estaba a la vuelta de la esquina. Desafortunadamente, incluso después de vender su apartamento en el centro de Madrid, no pudo permitirse la lujosa mansión que había imaginado. Entregó parte del dinero a los familiares de su esposa. Después de todo, habían contribuido juntos a la propiedad y no le parecía justo quedarse con todo el dinero. Lo que quedó, junto con sus ahorros, fue suficiente para comprar una pequeña casa, no muy nueva pero sólida, con un jardín sombreado, un cerezo en flor, un caqui y otros arbustos y árboles que aún no había identificado. Dante seguía siendo médico, no jardinero, aunque valdría la pena investigarlo. Sumido en pensamientos sobre cómo mejorar el jardín, Dante se sintió confuso. ¿Realmente había visto a su esposa fallecida? ¿Qué significaba eso? ¿Estaba perdiendo la cordura o Elena se oponía a su decisión de comenzar una nueva vida? Ella había aparecido en sus sueños antes, pero esos eran recuerdos, no su vida presente. ¡Qué tontería!, pensó Dante. Comenzó a sacar ingredientes del refrigerador, decidiendo preparar la cena. Las tareas mecánicas le ayudaban a organizar sus pensamientos. Elena está muerta, 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 repetía en su mente mientras cortaba los pepinos en rodajas gruesas sobre la tabla de cortar. Sí, me siento culpable por lo que pasó y pienso en ello constantemente. Es natural que bajo estrés, mi imaginación pueda jugarme malas pasadas y hacerme ver lo que deseo, pero la lógica y la ciencia indican que los fantasmas no existen. Dante puso los platos con la cena ligera en la mesa de manera brusca. Encendió la televisión e intentó concentrarse en lo que ocurría en la pantalla. Poco a poco, su pulso y su respiración se normalizaron. Como solía hacer, analizó su estado y se dio cuenta de que se había calmado. Lavó los platos, se tumbó en el sofá e intentó sumergirse en una nueva serie de detectives. Al principio, los diálogos de los personajes captaron su atención, pero luego comenzaron a adormecerlo. Dante se quedó dormido y soñó con Elena, hasta que de repente escuchó claramente sollozos de niños. Se despertó sobresaltado y se sentó en el sofá. Apagó la televisión de un solo movimiento y escuchó el silencio. Era solo su imaginación otra vez. Se aflojó el cuello de la camisa que había estado usando por costumbre. A Elena le gustaba cuando se vestía así en casa. Miró por la ventana, ya comenzaba a oscurecer y no había nadie a la vista. Aún era temprano para las multitudes de turistas, y los lugareños ya se habían retirado a sus hogares hacía un buen rato. De repente, escuchó un suave susurro y murmullos apenas audibles. «No es un niño», murmuró Dante y salió corriendo. Le pareció que el sonido venía de la calle o del cielo. «Soy una persona adulta y racional que no cree en fantasmas ni en la vida después de la muerte», se dijo a sí mismo para calmarse. Tomó una linterna de la mesa en la terraza y se dispuso a revisar los arbustos y matorrales alrededor de la casa. Asustó al gato del vecino, se asustó a sí mismo y finalmente se apoyó en el tronco de un peral. Escuchó atentamente, los grillos cantaban, ese sonido era claro, y algo más crujía, tal vez el mar, pero no había voces, ni femeninas ni de ningún otro tipo. Dante se apartó del árbol que lo reconfortaba y dirigió su mirada hacia su casa, cuyos contornos apenas se distinguían en la penumbra. Tenía la sensación de que la casa se burlaba de él. Las ventanas parecían ojos, el brillo del porche una sonrisa, y la pequeña ventana del ático se asemejaba a un tercer ojo. Dante esbozó una sonrisa ante la comparación y, de repente, vio un destello de luz en el desván. Sintió el impulso de persignarse o tomar una copa, lo segundo le resultaba más atractivo. Tragó saliva y se acercó con cautela a la casa. Abrió la puerta, que chirrió de manera ensordecedora. Ya no podía oír los grillos ni el mar, el latido de su corazón resonaba en el silencio. Estaba asustado, probablemente por segunda vez en su vida, desde la muerte de Elena. Siempre había deseado que Elena regresara, pero no de esa manera, no como un espíritu o poltergeist. De repente, se golpeó el dedo meñique contra la esquina del pasillo. Soltó un gemido suave y comenzó a saltar sobre un pie. Notó que sus manos temblaban y sus piernas flaqueaban. «Necesito un trago», murmuró Dante. Por alguna razón, no quería hablar en voz alta. Parecía que podría ser oído, especialmente porque Elena siempre había desaprobado el alcohol, nunca bebía y lo desalentaba de hacerlo. Al recordar a su esposa, Dante volvió a maldecir. Luego, con determinación, se dirigió al mueble bar, abrió una botella de brandy. Tenía mucho de su época trabajando, y se sirvió un vaso generoso. Su amigo Ernesto habría considerado esto un sacrilegio contra una bebida de 5 estrellas, pero Dante no estaba de humor para sentimentalismos. Se bebió el brandy de un trago, se limpió la boca con la manga y,
sintiendo el calor en su pecho, se encaminó resueltamente hacia el desván. Al acercarse a las escaleras, volvió a oír un murmullo o llanto femenino. Tragó con dificultad, tomó una pata de una mesa desmontada del porche por si acaso, y luego pensó que sería inapropiado enfrentarse a su esposa fallecida armado con un palo. Recordó que había algunas flores en el jardín, pero rápidamente desechó la idea y, tambaleándose por la falta de familiaridad, subió al desván. La trampilla del desván crujió cuando Dante la abrió con una mano. Esperaba encontrar una nube de polvo, pero la habitación estaba sorprendentemente limpia y parecía habitada. En una esquina, una luz suave o una vela parpadeaba, y había una figura femenina con un vestido claro. Dante tragó saliva y, como si estuviera en trance, se acercó a ella. Pero, cuanto más se aproximaba, más claro se hacía que no se trataba de un fantasma, y la joven que dormía no se parecía en nada a su difunta esposa. Estaba sollozando y murmurando en sueños, incluso soltando alguna maldición. Su rostro mostraba moretones visibles, sus manos estaban llenas de contusiones y rasguños, y sus rodillas estaban raspadas y sangraban. La chica se encogía, como si sintiera el frío de la noche. Dante bajó la intensidad de la linterna y se sintió incómodo. Se sentó en el suelo y la observó con atención, tratando de decidir qué hacer. ¿Quién era ella? ¿Una vagabunda, una aventurera, una ladrona, o tal vez un pariente de los antiguos propietarios? Pero, según lo que había escuchado del agente inmobiliario, el dueño de la casa había fallecido hace mucho tiempo. Los parientes eran lejanos, habían estado en una larga disputa legal por la propiedad costera y, finalmente, la habían vendido y dividido el dinero. Dante observó pensativo a la desconocida. Notó que su rostro estaba empapado de lágrimas, sus labios estaban hinchados y sus ojos también. Quizás alguien la había lastimado o la estaba persiguiendo, pensó de repente, sintiendo una oleada de compasión. La chica despertó al sentir su intensa mirada, parpadeó somnolienta y miró directamente a Dante. Él sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Sus ojos eran tan azules como los de Helena, del color de violetas bajo una llovizna primaveral. Todas las palabras esfumaron de su mente y, una vez más, surgieron pensamientos sobre fantasmas y pesadillas. «Me iré ahora», dijo la chica de repente. «Esta casa solía estar vacía. Eres el nuevo propietario». Se quedó en silencio, mirando a Dante con temor. Debe haber notado el olor a alcohol, pensó Dante con remordimiento. «Mi nombre es Dante. En efecto, soy el dueño de la casa y soy médico». Levantó ambas manos para mostrar que no representaba una amenaza. Al mismo tiempo, la observaba detenidamente. «Quién sabe, podría ser una ladrona o algo peor, y por eso se quedó dormida en la escena del crimen», reflexionó, dando algunos pasos hacia atrás para despejar la trampilla del desván. «Vamos a bajar a la cocina. Te examinaré y podrás contarme qué haces aquí», dijo Dante con firmeza. La desconocida se estremeció, abrazándose a sí misma mientras descendía con precaución, vigilando constantemente a su alrededor. Dante la seguía de cerca, observando cada uno de sus movimientos. Al pasar por la puerta principal, ella no intentó escapar ni agarró el atizador o el hacha que siempre habían estado en la esquina desde que él se mudó. «Quizás debería construir una pequeña letrina», pensó de repente, relajándose un poco, quizás demasiado, porque la inesperada visitante se acercó a la mesa de la cocina y tomó el cuchillo que Dante había utilizado recientemente para cortar pan. «No tengo intención de atacarte, pero si intentas algo, me defenderé». Dante levantó ambas manos y se sentó en el respaldo del sofá. «Te recuerdo que has entrado sin permiso en mi casa». «Lo sé, pero esta casa siempre ha estado deshabitada», murmuró la joven. «No tengo a dónde ir. Mi padrastro bebe y es violento. Mi madre solía controlarlo, pero ella falleció hace un año. Todo el pueblo lo sabe». El labio de la chica tembló y se lo mordió mientras el cuchillo en su mano temblaba tanto que Dante temió que pudiera herirse. «Detrás de ti hay un armario. En el cajón están mi pasaporte, los documentos de la casa y mi libro de trabajo. Soy cirujano y puedo examinarte. Te lastimó tu padrastro». La joven volvió a sollozar, retrocedió hacia el armario que él había mencionado y sacó los documentos con cuidado. Todo encajaba, la dirección en los papeles, la foto en el pasaporte y el hecho de que Dante era médico. Las lágrimas corrían más abundantemente por las mejillas de la joven, y sus manos temblaban de manera incontrolable mientras luchaba por devolver los documentos y el cuchillo a su lugar. «¿Vas a entregarme a la policía?», preguntó en voz baja, abrazándose de nuevo. Dante sacó un botiquín de primeros auxilios, tomó un sedante y se lo ofreció.
Ella lo tomó en silencio y lo observó con atención mientras él sacaba vendas y antiséptico. Me llamo Giovanna. Vivo con mi padrastro en la calle de al lado y trabajo en un café en la playa, dijo ella. Dante le hizo un gesto para que se sentara en una silla y comenzó a tratar las heridas en su rostro. Giovanna permaneció en silencio, sin interrumpir su labor. ¿Tu padrastro te golpea con frecuencia?, preguntó Dante con cautela mientras terminaba con su rostro y comenzaba a tratar sus manos. Antes no bebía ni me pegaba. Después de que mi madre murió, perdió el control. Comenzó a beber sin medida, dejó su trabajo y se involucró en cosas turbias. Giovanna se estremeció en silencio cuando Dante tocó la herida más profunda. Ahora tienes que aguantar un poco más. Si fuera más profunda, necesitarías puntos, murmuró Dante en voz baja. Gracias, dijo ella, mirándolo a los ojos. No es nada especial. Solo estoy atendiendo tus heridas. Gracias por no involucrar a la policía. Dante esbozó una sonrisa irónica. Bueno, somos prácticamente vecinos, así que considérelo un gesto de buena vecindad. Guardó con cuidado todos los suministros y herramientas en el botiquín de primeros auxilios, y un silencio incómodo se instaló en la cocina. Fue Giovanna quien lo rompió, levantándose abruptamente de la silla y, sin darse cuenta, limpiando sus manos en su vestido. Bueno, creo que es hora de que me vaya, dijo ella. Adelante, respondió Dante, sin intención de retenerla más tiempo. La presencia de la chica ya le resultaba un tanto abrumadora. Deseaba estar solo para procesar lo ocurrido y poner en orden sus pensamientos. El efecto del alcohol comenzaba a desvanecerse, y una jaqueca empezaba a instalarse. Dante frunció el ceño. Debía estar envejeciendo. Giovanna salió por la puerta y se volvió antes de llegar a la reja. Trabajo como camarera en el Café Bris. Pásate algún día, la comida es buena y a buen precio. Dante asintió cortésmente y cerró la puerta. La casa aún conservaba el olor a peróxido y un ligero rastro de perfume de la chica. Los recuerdos del espectro de su esposa volvieron, haciéndole sentir como si de alguna manera la hubiera traicionado. ¡Qué tontería!, murmuró Dante. Tomó una aspirina y, con el control remoto, comenzó a cambiar de canal antes de estirarse en el sofá. En pocos minutos, se quedó dormido, agotado por sus propios pensamientos. Solo devolveré sus pertenencias, se dijo Dante mientras recorría la playa en busca del cartel del Bris. No logró encontrarlo por ningún lado. Irritado, frunció el ceño y se detuvo en seco cuando un joven delgado lo chocó mientras corría. Oye, chico, ¿dónde está el Café Bris? Está detrás del restaurante Flow. Es un edificio bajo, sin letrero, le indicó el joven. Dante, un poco molesto, agradeció al muchacho y, con la bolsa de objetos en la mano, se dirigió hacia el Bris. Porque todos parecían insinuar que era mayor. Solo tenía 33 años, no 50 o 60, y aún se sentía joven, o al menos un adulto joven. Con estos pensamientos en mente, llegó al edificio viejo. Dante se preguntó si Giovanna trabajaba en un lugar de mala reputación y se tensó interiormente. Tal vez ella también bebía y recibía palizas de sus compañeros. Debería cambiar las cerraduras y llamar a la policía la próxima vez, pensó Dante. Pero al entrar en el edificio, fue recibido por el aroma de comida deliciosa. Incluso su estómago rugió en respuesta. El Café Bris resultó ser un lugar sencillo y acogedor, con una sola camarera y, al parecer, sin alcohol, ya que Dante no vio a ningún cliente ebrio. Se sentó en una mesa y Giovanna rápidamente se acercó con el menú. Ella levantó la vista con sus ojos azules y, de pronto, reconoció al propietario de la casa donde se había estado escondiendo. Se sorprendió y le ofreció una invitación en la casa. No es necesario, contestó Dante, tratando de no recordar cómo los ojos de su esposa eran iguales a los de Giovanna. Solo vine a devolverte las cosas que dejaste en el ático. Giovanna asintió y rápidamente comenzó a traer los platos que Dante había pedido. Luego tomó la bolsa que él le ofrecía, visiblemente avergonzada. Sin hacerle preguntas, Dante comió su comida en silencio y se fue. Desde ese día, Dante se convirtió en un cliente frecuente del pequeño café. Después de todo, no era muy hábil en la cocina y no tenía mucho sentido cocinar para él solo. Se aburría con facilidad y la inquietud lo invadía. ¿Qué debería hacer?, se preguntó una noche mientras entraba al Bris para cenar. Al no recibir atención por un rato, se dirigió al mostrador y preguntó: ¿Dónde está Giovanna? La camarera está enferma, respondió el cocinero, algo cortante. Le sirvieron la cena y, tras comer, Dante decidió dar un paseo por el paseo marítimo. Sentía un malestar persistente y no podía evitar pensar en el padrastro de Giovanna,
que tenía fama de ser violento. Sus pasos lo llevaron a la calle vecina, pero no logró identificar cuál casa pertenecía a la joven. Todo estaba tranquilo y las casas parecían bien cuidadas. Con una sensación de inquietud, Dante regresó a casa y se sorprendió al ver a Giovanna de pie junto a la reja, apoyada en la cerca. Su corazón se llenó de preocupación. ¿Qué ha sucedido?, preguntó suavemente. Giovanna se estremeció y apartó el cabello de su rostro. Esta vez, su padrastro había cruzado la línea. Los moretones y las contusiones hacían difícil reconocerla. Dante murmuró una maldición y dejó entrar a la joven. Quizás deberías ir a la policía, sugirió mientras le proporcionaba primeros auxilios. Aunque deberías haber ido a la sala de emergencias. Es inútil. Ya lo denuncié, respondió entre sollozos. Llaman a mi padrastro por mi denuncia, pero luego lo dejan volver a casa, y él se venga de mí por haberlo delatado. Giovanna rompió a llorar de repente, y Dante se quedó sin saber cómo consolarla. Torpemente, la abrazó y acarició su cabeza, sintiendo el débil aroma y la suavidad de su cabello. Trató de controlar su respiración y se apartó. Por alguna razón, Giovanna despertaba en él emociones que no eran precisamente paternas, aunque sabía que probablemente ella era mucho más joven. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Dante, sin pensarlo. 22, respondió ella entre sollozos. Soy adulta y me las arreglo por mí misma. Él sonrió ante su determinación. Entonces, tengo una propuesta para ti, como mujer independiente. Giovanna lo miró de nuevo con sus grandes ojos azules. Su respiración se detuvo un instante. Tengo una casa de verano que estaba pensando en restaurar. ¿Te gustaría vivir allí? La joven lo miró con desconfianza, e incluso pareció estremecerse un poco. Pero no será gratis, agregó Dante de repente. A cambio, te pediría que te encargues de la limpieza y cocines de vez en cuando. No me gusta mucho cocinar para mí solo. Giovanna permaneció callada, acomodando los pliegues de su falda con cuidado. Pero antes de continuar con esta increíble historia, quiero recordarte que si estás disfrutando de este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias fascinantes que te esperan aquí. Te aseguro que no te tocaré ni te delataré a tu padrastro, y nadie en el vecindario sabrá de ti, añadió Dante, sin comprender del todo por qué la joven parecía incómoda con su propuesta. De repente, Giovanna soltó: «No voy a acostarme contigo». Su rostro se ruborizó intensamente, y lo escondió entre sus manos. «Puedo ver cómo me miras», dijo Giovanna. Dante suavizó su expresión. La idea de ayudar a la joven realmente le agradaba. Además, vivir solo se había vuelto abrumador. Contactar a sus familiares solo le traería recuerdos constantes de Elena, pero aquí tenía a alguien desconocido en una casa aparte, sin que eso afectara su tranquilidad emocional. «Tus ojos se parecen mucho a los de mi esposa». «Oh». Giovanna quedó sorprendida. «Lo siento, pensé que no estabas casado». «Soy viudo», confesó Dante, lamentando al instante al notar la tristeza en los ojos de Giovanna. «Mi esposa falleció hace 5 años. Dejé mi trabajo y compré esta casita». Un silencio cayó entre ellos. Dante recordó a Elena, mientras Giovanna parecía sumida en sus propios pensamientos. «Está bien, acepto», dijo la joven en voz baja. «Seguiré trabajando en el Bris hasta que mis moretones se curen y te ayudaré a manejar todo aquí. No te preocupes». Luego se quedó callada, como si organizara sus ideas. «Y si es posible, me gustaría mudarme hoy mismo e ir directamente a la casa de verano, aunque esté en mal estado». Dante se sorprendió. «Está bien», dijo Giovanna con valentía. «Soy rápida. Limpiaré enseguida y no haré ruido. Solo necesito algunos trapos y cubos. Enséñame dónde puedo sacar agua». Dante la miró con escepticismo. Ella se parecía a un pequeño gorrión batallador con esos brillantes ojos azules. De repente, se dio cuenta de que la presencia de Giovanna estaba disipando su tristeza y llenándolo de energía. Era muy diferente a la calma y serenidad de Elena. Esa noche, Dante observó desde su ventana cómo las luces de la casa de verano estaban encendidas, y en la luz brillante pudo distinguir la figura esbelta de la joven. Sintió una calidez en su corazón. Ella había logrado hacer todo: limpiar, acomodar sus pertenencias e incluso preparar la cena. Con una taza de café caliente y aromático en mano, Dante pensó que la vida estaba mejorando. Con el fin de la primavera, llegó el cálido verano sureño. Dante reformó la casa de verano y construyó un robusto sendero de madera desde cero, descartando arreglar el antiguo que ya existía en la propiedad.
Poco a poco, su hogar comenzó a llenarse de elementos acogedores: una manta suave sobre el sofá, un mantel en la mesa y un imán con una lista de compras en el refrigerador. Él y Giovanna se habían habituado a la presencia del otro. No conversaban mucho, pero a Dante le resultaba agradable incluso su silencio compartido. Pasaban las noches sentados juntos bajo el oscuro cielo del sur. Era tarde, ya hora de cenar. Dante debería haberse retirado a descansar, pero algo lo retenía. Le gustaba observar a Giovanna mientras recogía la mesa. Su figura esbelta se desplazaba entre la puerta de la casa y el sendero. Aunque tenía ganas de ayudar, ella lo disuadía delicadamente. Dante se encontraba reconfortado por su toque y envuelto en una sensación de bienestar. «Ya casi no la recuerdo», confesó de repente. «Háblame de tu esposa». Giovanna se quedó quieta y lo miró con sus ojos azules, que no reflejaban tristeza. De haber sido así, él se habría retirado a su hogar para evitar una charla sentimental. Pero Giovanna mostraba un genuino interés por su relato. Su mirada era de preocupación, y Dante suspiró y comenzó a narrar. Se llamaba Elena. Nos casamos justo después de la universidad. Ella estudió historia del arte, adoraba los museos y podía pasar horas debatiendo el análisis espectral de las obras de arte más recientes. Dante se reclinó en su silla de mimbre y sonrió al recordar. Nuestra boda fue un evento íntimo y simple en el registro civil. Ella llevaba un austero vestido blanco, sin adornos ni flores. Siempre fue una mujer seria y distinguida, siempre me mantenía en vilo, exigiéndose a sí misma y a mí lo máximo. Pasaba días en archivos llenos de polvo y sótanos húmedos, esforzándose por sobresalir. Incluso pospuso la maternidad por su carrera. Dante calló y contempló la oscuridad de la noche. Giovanna ya estaba sentada frente a él, escuchando atentamente sin interrumpir su relato. En su estado actual, parecía una confesión genuina y sincera. Yo quería tener hijos. Años después de casarnos, dejé claro que era tiempo de tener un hijo. Elena me pidió que esperara. Se resistió, pero finalmente aceptó. Cuando consultó a un conocido mío, un ginecólogo, descubrieron que tenía problemas de salud reproductiva. Empezó un tratamiento, pero no surtió efecto, y un tumor benigno que tenía se volvió maligno. A pesar de que raramente tomaba casos tan complicados, me ofrecí para realizar la operación, aunque usualmente trataba casos de oncología. Dante suspiró profundamente y se pasó las manos por los ojos. La operación no fue exitosa, o quizás Elena ya había dejado de luchar. Nunca quiso tener hijos, le daba miedo, y yo insistí. Por eso todavía me siento responsable. El silencio que se extendió fue interrumpido por Giovanna, que habló en voz baja. Pero ella tuvo la opción de irse. Es raro sentirse culpable por las decisiones de otro. Dante se puso de pie bruscamente, casi tumbando la mesa, y se quedó mirando a Giovanna, que se estremeció y se cubrió la cabeza con las manos. Este gesto calmó a Dante. Claramente le recordó a la joven y a su situación con su padrastro. «¿Qué pasa? Nunca te haría daño», alcanzó a decir antes de retirar la mano. «Lo siento», añadió por encima del hombro y se retiró a la casa. A la mañana siguiente, Dante se sintió abrumado por la culpa. Fue a la casa de verano con la intención de disculparse con Giovanna, pero no la encontró. Recordó que ella trabajaba en el bris por las mañanas. Después de esperar hasta la hora del almuerzo, decidió caminar por la playa y pasar por su lugar de trabajo. En menos de una hora, subió rápidamente los escalones del bris. Miró alrededor y vio al cocinero en el mostrador. «¿Dónde está Giovanna?», preguntó. Su padrastro vino y se la llevó. «Estaba furioso», respondió el cocinero con un gruñido. Afortunadamente, no había muchos clientes en ese momento. El corazón de Dante se hundió. «Ni siquiera pude protegerla», pensó y salió corriendo del café. Solo recuperó algo de compostura mientras corría hacia la casa. Varias patrullas estaban estacionadas afuera, y 3 hombres eran llevados por los policías. La casa estaba totalmente iluminada y todo parecía revuelto. Dante buscó la figura familiar de la joven, pero solo vio a 2 mujeres ebrias de aspecto dudoso saliendo de la residencia. «Un verdadero nido de criminales», murmuró Dante y se acercó a un policía que observaba la escena en silencio. «Hola, estoy buscando a la hijastra de la dueña de esta casa, Giovanna». El oficial pensó un momento, preguntó por qué la necesitaba y luego se encogió de hombros, indicando que no había visto a ninguna hijastra, que ella no estaba involucrada en el caso y que no había informes sobre ella. Dante estaba a punto de insistir y convencer al oficial para que buscara a la chica, pero de repente la fatiga y la desesperación lo vencieron.
Necesitaba volver a casa y pensar dónde más podría buscar a su vecina temporal. Dante llegó a su residencia esperando encontrar alguna luz en la casa de verano, pero todo estaba oscuro. Entró, se descalzó y se detuvo de golpe al escuchar débiles sollozos provenientes del ático. Con una sonrisa de alivio, subió rápidamente las escaleras. Allí estaba Giovanna, en el mismo rincón donde se había sentado meses atrás. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Dante, observándola. «Parece que no tienes lesiones graves», pensó para sí mismo, intentando no alarmar a la joven que claramente estaba en estado de shock. Giovanna intentó hablar, pero solo logró jadear entre sollozos. Dante se acercó rápidamente y la ayudó a levantarse. Era urgente que se calmara. Le administró un sedante mientras ella se desahogaba en un ataque de histeria. La acarició suavemente intentando tranquilizarla, mientras ella se aferraba a él y balbuceaba algo. «Me están buscando. Me van a encarcelar», murmuró Giovanna. Dante la sostuvo hasta que el sedante surtió efecto y ella se quedó dormida. Se sentó a su lado por un largo tiempo, sosteniéndola mientras dormía. Giovanna sollozaba en sueños y se aferraba a él. Pronto, Dante también sucumbió al sueño. Se quedó dormido a su lado y despertó con un toque suave. Al abrir los ojos, vio a Giovanna y sonrió. «Buenos días», dijo él. La chica se sonrojó y se puso de pie de un salto. «Necesito irme ya», afirmó. «¿A dónde?», preguntó Dante, levantándose del sofá y sacudiendo la cabeza para aclarar su mente. «Mi padrastro dijo que la policía también me está buscando», explicó ella antes de darse la vuelta y salir de la casa. Dante permaneció un momento recuperando la calma, suspiró y murmuró: «Oh, estas mujeres». Corrió hacia la casa de verano y detuvo el frenético empaque de la chica. «¿De dónde sacaste esa idea?». «Mi padrastro me lo dijo cuando me trajo aquí. Afirmó que soy buscada y que necesito vender mi parte de la casa urgentemente. Ya ha encontrado compradores y luego llegaron los policías. Todos se dispersaron y yo salí por la ventana y atravesé el jardín». «¿Y no te extrañó que nadie le siguiera?», preguntó Dante, sonriendo. «Soy rápida. Supongo que no me vieron», respondió ella con incertidumbre. «Mi padrastro me engañó, ¿cierto?». «Exactamente», confirmó Dante. «Probablemente sabía que lo arrestarían pronto. Quería vender la casa rápidamente y dejarte sin nada. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Hablé con la policía para saber si te estaban buscando. Afirmaron que no tenían tal orden». Giovanna suspiró y de repente miró a Dante con ojos expectantes. Dante se sentó junto a ella y la abrazó de repente, enterrando su barbilla en su suave cabello. «Me asusté mucho cuando no te encontré en el café y el cocinero dijo que tu padrastro te había llevado. ¿Y sabes qué más creo?», dijo ella, mirándolo fijamente. Que todo estará bien para nosotros». Dante sonrió y le dio un beso en la frente a Giovanna. Ella permaneció inmóvil, no se alejó y se acomodó en su abrazo. Era la primera vez que Dante experimentaba el otoño no en Madrid, sino junto al cálido mar. Pero no era solo el cálido septiembre lo que lo encantaba, sino también la expectativa de su próxima cita con la joven que dominaba sus pensamientos. Así consideraba a su vecina, que recibía sus atenciones aunque guardaba cierta distancia. Dante deseaba elevar su relación a otro nivel. Giovanna era más que alguien que le permitía creer en un futuro esperanzador. Si bien recordaba a su difunta esposa y siempre lo haría, solo contaba con 33 años y aún podía hallar la felicidad. Aunque al principio buscaba el perdón de Elena y lidiaba con sentimientos de culpa, ahora entendía que no podía permanecer atado al pasado, necesitaba seguir adelante, y ese paso implicaba acercarse más a Giovanna. Dante estaba seguro de que este sentimiento en su corazón se intensificaba cada día. Por ello, compró flores, un presente, ordenó la cena en un restaurante local y pasó el día en silencio, habiendo invitado a su amada a una cita romántica al anochecer en su mirador. Giovanna se sonrojó de manera encantadora y ofreció una sonrisa tímida, lo que llenaba aún más de calidez el alma de Dante. Estaba convencido de que todo iba por buen camino. Eran dos almas heridas que se habían encontrado para curarse y hallar la felicidad juntas. Al atardecer, Dante recogió la comida del restaurante, arregló la mesa, se puso su camisa favorita y su corbata de lazo, y esperó a Giovanna en el mirador. Ella llegó 15 minutos tarde. Sus manos temblaban y sus mejillas lucían un rubor profundo. «Quizás fui demasiado enigmático», murmuró Dante, envolviéndola en un abrazo y calentando sus manos. Ella se acurrucó junto a él, claramente nerviosa. «Solo quería crear un momento especial para nosotros», explicó, observándola con una ligera confusión. «Te lo agradezco mucho»,
respondió ella en voz baja. Nunca antes me habían invitado a una cita, así que no estoy segura de cómo proceder. Es costumbre llegar tarde, ¿verdad? Dante emitió una risa suave, le acercó una silla e invitó a sentarse. Exactamente. Ahora disfruta de estos exquisitos platillos y agradece al chef y al hombre que organizó esta sorpresa para ti. Ya me has impresionado, dijo Giovanna, participando en la charla y sonriendo con timidez. Cenaron y charlaron en un ambiente cálido y genuino. No incluyeron vino, ya que a Giovanna no le agradaba el alcohol debido a las desagradables experiencias con su padrastro alcohólico. Poco a poco, ella comenzó a relajarse y Dante notó cómo mejoraba su humor. Incluso suspiró mentalmente aliviado. Al terminar el postre, Dante dudó en dar el siguiente paso. Creo que debería irme a dormir, anunció Giovanna, empezando a levantarse. Espera, interrumpió Dante, levantándose rápidamente. Tengo un regalo y una solicitud para ti. Ella se sentó de nuevo, mirándolo sorprendida. Dante rodeó la mesa, se arrodilló y sacó una caja con un anillo de oro, empezando su discurso planeado. Giovanna, hace solo 6 meses que nos conocemos, pero ya siento que eres increíblemente especial para mí. Dante vaciló, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, y guardó silencio. Luego se levantó, alzó a Giovanna, la sentó en una silla y la acomodó en su regazo. Tal vez me pasé con la formalidad. No, respondió ella sonriendo y asintiendo. Vamos a intentarlo de nuevo. Dante tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Giovanna. Parece que encaja perfectamente, observó y besó su mano, provocando que sus mejillas se sonrojaran más intensamente. Esto es para demostrarte cuánto significas para mí. Aunque no ha pasado mucho tiempo, realmente me gustaría que intentáramos estar juntos. Giovanna reflexionó y preguntó con cautela, ¿qué implica estar juntos? Dante la abrazó. Significa compartir cada amanecer y anochecer, cocinar juntos, adoptar un gato, vivir nuestras penas y alegrías juntos, y todo lo que eso implica. Dante besó a Giovanna en el cuello y se detuvo abruptamente. Perdón, me emocioné demasiado. ¿Tienes algún inconveniente? Giovanna tenía un sinfín de dudas. ¿Realmente la amaba? ¿Qué les depararía el futuro? ¿Encontrarían la felicidad juntos? Sin embargo, solo sonrió a su amado y se inclinó para darle su primer beso profundo. Ahora, todo sería tangible y compartirían sus días y noches. ¿Qué vendría después? Esa pregunta desapareció de su mente tras los besos apasionados. Un año después, Dante se encontraba corriendo por la casa, tropezando con un gatito asustado que Giovanna había traído hace unas semanas. ¿Dónde está mi pasaporte?, exclamó, preocupado. Giovanna sonrió, se acercó serenamente a su bolso y extrajo un montón de documentos. Ya tienes todos los papeles juntos. ¿Por qué la preocupación? Dante se dejó caer en una silla y suspiró. ¿Sabes lo crucial que es este viaje para nosotros? Para abrir nuestra nueva cafetería y asegurarnos de hacerlo bien, necesitaremos más dinero. Mis ahorros no alcanzarán, y espero que Ernesto invierta en nuestro proyecto para que podamos construir una casa adecuada y mejorar nuestras vidas, para que no tenga que seguir trabajando en el hospital. Giovanna lo abrazó. Estamos bien, y ya hemos hablado de esto muchas veces. Tranquilízate, todo saldrá perfecto. Y no te preocupes, aquí estaré esperándote. El gatito escuchó su nombre y corrió hacia su plato, pensando que lo llamaban para comer. Dante sintió como su ansiedad se esfumaba. Ahora tenía su propia pequeña familia que lo amaba simplemente por ser él. Aquí estaba, y a pesar de todo, no deseaba regresar al gris Madrid. Aunque el clima en su pueblo tampoco era ideal, Dante hizo una mueca. ¿Qué pasa?, preguntó Giovanna, notando su gesto. Solo estaba pensando cómo sería dormir y despertar sin ti. Giovanna rió ante la broma, y un taxi tocó el claxon afuera. Debes irte, dijo ella, acompañándolo hasta el vehículo. Se quedó en la carretera un buen rato, con una sensación de inquietud en el corazón. Se estremeció y volvió adentro, donde el gato hambriento la recibió alegremente. Él regresará a nosotros, ¿verdad, querida?, le dijo al gatito, que maulló en señal de acuerdo y comenzó a devorar su comida seca con entusiasmo. Dante llegó a Madrid y llamó inmediatamente a su viejo amigo. Aunque ahora se veían menos, seguían siendo grandes amigos desde la escuela. Dante, ya has llegado, escuchó la voz de Ernesto. Sí. ¿Dónde nos encontramos? Estaré aquí solo por un corto tiempo. Acordaron reunirse en un restaurante en el centro. Un par de horas más tarde, Dante llegó primero y pronto se encontró con Ernesto. Se saludaron con un firme apretón de manos y un abrazo.
Entonces, ¿con quién planeas abrir tu restaurante?, inquirió Ernesto tras ordenar algo de comer y rememorar algunas viejas historias compartidas. Con una mujer, declaró Dante con determinación. ¿Así que tienes novia ahora?, preguntó de repente su amigo. ¿Y qué hay de Elena? La has superado. Han pasado casi 6 años, replicó Dante de manera tajante, recordando cuánto Ernesto había admirado a su difunta esposa y cómo incluso había sentido celos de ella en algunas ocasiones. ¿Así que, vas a apoyarme? Ernesto guardó silencio y dejó caer una servilleta arrugada sobre la mesa. No, los negocios están difíciles ahora, no puedo liberar fondos. Tal vez más cerca del verano podrías comenzar y luego me incorporaré. Dante examinó a su amigo detenidamente y se percató de que, a pesar de su cercanía, Ernesto no lo había apoyado ni después del fallecimiento de Elena ni en este momento. Quizás su amistad era cosa del pasado. Está bien, si no es ahora, será más adelante, concedió Dante, cambiando el tema hacia amigos en común. Una hora más tarde, mientras se despedían, Ernesto preguntó: ¿piensas visitar la tumba de Elena? Ya lo hice, respondió Dante secamente. Mi vuelo de regreso es pronto. Bueno, como prefieras, murmuró Ernesto con un tono de desgano. Nos veremos en verano. Entonces me presentarás a esa novia tuya. Por supuesto, respondió Dante, esbozando una sonrisa forzada mientras, en privado, deseaba que Ernesto se tomara unas largas vacaciones en Turquía o en algún otro lugar remoto. Dante salió del restaurante, se despidió de su amigo y comenzó a caminar por las calles de Madrid. Había dejado su maleta con documentos y pertenencias en la consigna del aeropuerto, permitiéndose vagar por la ciudad y sumergirse en recuerdos nostálgicos. De pronto, recordó a su única pariente viva, la tía Ramona, que vivía sola y padecía una grave enfermedad. Debería visitarla antes de partir, pensó, y quizás comprarle algunos dulces. Si mal no recuerdo, le encantan los caramelos de chocolate. Dante reflexionó sobre qué tienda podría visitar. Mientras caminaba, sacó su teléfono para llamar a su tía Ramona, pero justo entonces oyó el chirrido de unos frenos. Lo último que vio fue un enorme Audi dirigiéndose hacia él. Giovanna miraba el atardecer, pensando en Dante. Habían pasado casi 2 semanas desde su partida. Había prometido que volvería al día siguiente, pero por alguna razón no lo había hecho. Su teléfono estaba fuera de servicio. La joven revisaba las noticias regularmente y leía reportes policiales, buscando alguna pista, pero Madrid era una ciudad grande con muchos hombres que morían o desaparecían cada día. Eso le causaba escalofríos y terror, siendo alguien que había vivido toda su vida en un pequeño pueblo costero. Giovanna acariciaba su vientre y hablaba serenamente a su hijo no nacido. Está bien, pequeño. No te preocupes. Él volverá pronto y estará emocionado de conocerte. Se mantenía fuerte. Estaba acostumbrada a los reveses de la vida y sabía defenderse a sí misma y a su futuro hijo. Aunque su corazón dolía y su mente le decía fríamente que él no le había prometido nada y podría no regresar, el señor Dante estaba atravesando una situación complicada. ¿Qué le ha ocurrido?, preguntó una enfermera que se apresuró hacia él. Dante no lograba recordarla, a pesar de esforzarse en recordar a su antiguo amigo que lo había rescatado del abismo y a sus colegas anteriores. Forzó tanto su memoria que su visión comenzó a nublarse. La enfermera, que se presentó como Lilian, regañó a Dante por esto, insistiendo en que tomara su medicación y descansara más. Dante se movió de un lado a otro en la cama, inquieto y finalmente harto de esa posición. Su mente estaba vacía y demandaba ser enriquecida, con nuevas informaciones que lo esperaban justo fuera de la puerta del área médica. Después de un almuerzo copioso y las recomendaciones de Lilian, decidió hacer una visita a la oficina de su amigo. Su amigo se llamaba Tonio, un hombre afable que frecuentemente hablaba sobre el pasado de Dante. Cuando Dante fue atropellado, fue llevado al hospital sin documentos ni teléfono. Parecía que su móvil se había perdido en el asfalto, rompiendo el único vínculo que podría haber revelado su identidad. En la mesa de operaciones, Dante estuvo en una situación crítica, y por fortuna, Tonio, que estaba de guardia ese día, lo reconoció de inmediato y se esforzó al máximo para salvarlo. Varias operaciones, semanas en la unidad de cuidados intensivos seguidas de una muerte clínica y un coma, fueron parte de su tratamiento. Dante había pasado muchos meses en coma y ahora no podía recordar nada de su vida anterior. Pero antes de continuar con esta increíble historia, quiero recordarte que si estás disfrutando de este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias fascinantes que te esperan aquí.
Inicialmente, le resultaba difícil incluso sostener una cuchara y alimentarse por sí mismo, pero habría sido dado de alta del hospital y enviado con su familia hace tiempo si no fuera por su amigo y el entendimiento de que Dante necesitaba una rehabilitación exhaustiva. No obstante, por alguna razón, estaba sin dinero. Aunque su amigo mencionó que había vendido su apartamento y se había mudado, Dante se cuestionaba dónde estaba el dinero, dónde había estado y qué había ocurrido. No lograba recordar, aunque tenía la vaga sensación de que ir con sus parientes no era una buena idea. Además, Tonio le había dicho que esos supuestos parientes eran en realidad allegados a su fallecida esposa. Sí, resultó que Dante estaba casado, pero él tampoco recordaba a su esposa, lo cual le causaba frustración. Esta situación también parecía obstaculizar su recuperación, pues cada intento de rescatar recuerdos de las profundidades de su memoria nublada se encontraba con dolores de cabeza y fatiga extrema. «Hola, Tonio», saludó Dante al entrar en la oficina de su amigo y darle un apretón de manos. Tonio le dio una palmada en el hombro y examinó su rostro de cerca. «Hola, parece que ya estás harto de estar en cama». «Dante vaciló. Ya no quiero ocupar más la sala de cuidados. Me siento mejor y puedo seguir con mi rehabilitación en casa». Tonio observó a su amigo y asintió lentamente. «Hoy hablé con la tía Ramona. Es hermana de tu madre. Me dijo que no tendría inconveniente en que te mudaras con ella después de ser dado de alta. La tía Ramona es mayor y está delicada de salud, pero dispone de un apartamento de 3 habitaciones en el centro, muy cerca de nuestro hospital. Allí estarás a gusto, y nuestras enfermeras podrán venir para administrarte inyecciones y monitorear tu progreso. También podrás recibir visitas. Realmente no podemos mantener la sala de cuidados indefinidamente». Dante abrazó a Tonio y le expresó su gratitud sincera. «Te estoy muy agradecido». «No es nada. Recuerda que tú me cuidaste después de aquel altercado, aunque no lo recuerdes. Pero créeme, estamos en paz». Continuaron conversando un rato más, se dieron otro abrazo, y Dante se fue a recoger sus pertenencias. Al caer la noche, ya estaba instalado en el apartamento de la tía Ramona, observando cómo el crepúsculo cubría la ciudad. Era agosto, y aunque las noches ya no eran tan luminosas como los días, tampoco eran tan oscuras como en el sur. Un recuerdo intentaba emerger en la mente de Dante, pero se le escurrió justo antes de que la voz de la tía Ramona lo alcanzara desde atrás. «Querido, no permanezcas cerca de la ventana. He encontrado unas fotografías de tus padres. El médico mencionó que podrían ayudarte a recuperar tu memoria». Dante asintió y se dirigió al salón de techos elevados. El lugar era cálido y acogedor. Instintivamente, sentía que la tía Ramona era alguien cercano a él y que aquel apartamento era prácticamente su hogar. Así transcurrieron los días de su rehabilitación, con los recuerdos llenando lentamente el vacío interno de Dante, gota a gota. Pero el otoño inminente, la humedad y un sentimiento de desesperanza lo abrumaban, dificultando su respiración plena, como si algo faltase. «Quizás me arrojé frente al coche yo mismo», pensó Dante con tristeza. «Después de todo, ¿por qué crucé con el semáforo en rojo?» El conductor fue multado y recibió un castigo leve. Dante también fue multado, y el monto se descontó de sus cuentas. Los testigos afirmaron que él solo miraba su teléfono y no vio el semáforo. Todo era muy confuso. Sentía una pesadez interna que no lo dejaba estar en paz. Ya había conocido a los parientes de su esposa, quienes lo observaban con severidad y cierto reproche, como si él hubiera sido el responsable de un atropello y no al revés. Dante visitó la tumba de su esposa. La recordaba vagamente, pero se dio cuenta de que ya no sentía amor por Elena. Era como si otro sentimiento hubiera reemplazado su afecto por la difunta. Sí, experimentaba gratitud, tristeza y una cierta ternura al escuchar su nombre, pero no amor. Los familiares de Elena insinuaban que no había logrado salvar a su esposa por culpa de la cirugía y que ella había fallecido después, pero Dante no se sentía culpable. O estaban equivocados, o ese sentimiento también se había extinguido hace tiempo, o quizás habían transcurrido demasiados años, reflexionó Dante. Recuperó sus documentos y descubrió que poseía una pequeña casa en la costa de Menorca, en un pueblo cuyo nombre olvidaba a menudo. Dante llamó a Tonio. «Hola, amigo. ¿Te animas a ir a Menorca? Me encantaría, pero es demasiado pronto para que tomes un vuelo. Vayamos el próximo otoño. Será la temporada perfecta, noches profundas, cálidas temperaturas, y estaremos rodeados de esa naturaleza exuberante». Sonrió. «Me temo que en ese pequeño pueblo lo más cálido sean las salchichas en la barbacoa de la playa, y para las damas locales no seremos más que unos muchachos de rostro fresco». Tonio se carcajeó.
Siempre encuentras la forma de desinflar mis expectativas. Entonces, ¿cuál es tu plan? Quisiera revisar mi pequeña casa junto al mar. Pero si dices que es muy pronto para ir, continúa ayudándome con la documentación. Tu apoyo ha sido invaluable. Tonio soltó una risotada. Los montones de papeles añejos están esperando por tus manos. Se despidieron con afecto, y al día siguiente Dante estaba ordenando documentos en el archivo. No era la tarea ideal para un cirujano experimentado, pero dado su estado actual de memoria y salud, era lo único que podía manejar. Quedarse en casa era insufrible. Además, percibía que la tía Ramona estaba cansada de su presencia, notaba que la anciana prefería su soledad y se aliviaba cuando él salía a trabajar por la mañana. Dante ya casi había reconectado con todos sus colegas. Ellos lo visitaban frecuentemente en el archivo para compartir novedades o rumores, o, como Lillian, para intentar conquistar al joven viudo. Dante solía sonreír al observar cómo, día tras día, el uniforme de enfermera de Lillian se volvía más corto y los botones superiores parecían haber olvidado cómo abrocharse. Podría haber cedido a los insinuantes acercamientos de Lillian, pero algo lo retenía. No lograba identificar qué era, pero intuitivamente sentía la necesidad de visitar su casa en la costa. ¿Qué encontraría allí? Dante pronto lo descubriría, ya que tras un año de trabajo y preocupaciones cotidianas, había llegado el momento de tomar unas vacaciones. Él y Tonio llegaron al aeropuerto, recogieron su equipaje y respiraron el aire salino de la libertad. ¿No es maravillosa nuestra escapada?, exclamó Tonio, lleno de entusiasmo por aprovechar al máximo el descanso y tratando de no desperdiciar ni un momento. ¿O corto? Dante sacudió la cabeza y sonrió. Estaba profundamente agradecido con su amigo y deseaba que disfrutara del merecido descanso, sabiendo que un cirujano que trabaja sin pausa puede verse fácilmente superado por el estrés si no descansa adecuadamente. Pasaron 2 días en Menorca nadando, haciendo turismo y hasta desempacaron su primer paquete de pastillas contra la resaca. Luego se dirigieron al pueblo mencionado en los documentos de propiedad. Dante sintió una emoción jubilosa cuando el taxista, sorprendentemente tranquilo, los llevó al pueblo y por las calles ahora conocidas. Dante las recordaba y, con eso, el dolor de cabeza olvidado regresó. Se frotó las sienes antes de empujar la puerta y mirar alrededor. El jardín estaba descuidado, la casa era antigua, pero aún así sentía que alguien cuidaba de su propiedad. Dante recorrió la propiedad, observó desde el mirador, pasó la mano por las barandillas de madera y sonrió, recordando cómo había construido ese lugar él mismo. Aquí había aprendido a manejar el hacha y aquí sus dedos habían seguido las imperfecciones de la sierra circular. El aire estaba impregnado del aroma de las flores. Dante observó la casita de verano y su corazón se apretó, pero estaba tan oscuro como la gran casa hacia la que se dirigía. Su mano buscó bajo el felpudo y, efectivamente, la llave estaba allí. Dante soltó una risa nerviosa. Espero ser el único que la haya encontrado y que no haya un par de ladrones descansando dentro, pensó. Con eso en mente, Dante giró la llave y entró en la casita, examinando el pasillo, inspeccionando la cocina, sentándose en una silla, asegurándose de que el televisor y los muebles estuvieran en su lugar y libres de polvo. Una imagen borrosa de una chica que había estado aquí, cerca de la estufa, en el sofá, en la mesa, cruzó su memoria. Se frotó de nuevo las sienes y, por costumbre, fue hacia el botiquín, encontrando agua en el grifo. Vaya, vaya, dijo Tonio, sorprendido. ¿Ya encontraste tanto la llave como el botiquín? Mi memoria está volviendo poco a poco. Dante asintió distraídamente. ¿Aún te duele la cabeza?, preguntó su amigo con el ceño fruncido. No, ya no tanto como antes, respondió Dante, intentando calmarlo, aunque estaba inquieto. No estoy seguro del motivo. Se dirigió a la ventana y se quedó en silencio, observando las ventanas de la pequeña casita de verano, que continuaba desocupada. De acuerdo, suspiró su amigo. Mientras tú te pierdes en tus recuerdos, aprovecharé para nadar un poco y explorar los alrededores. Dante intentó olvidar su melancolía y hasta logró esbozar una sonrisa. Espera por mí, también podría beneficiarme de algo de aire fresco. Se alistaron rápidamente. Dante, por hábito, cerró la puerta con llave y escondió la llave bajo el felpudo. Caminaron algunas cuadras hasta llegar a la playa. Una brisa suave soplaba desde el mar, el sol resplandecía con fuerza y la gente disfrutaba del buen clima. Dante ya se había sumergido en las cálidas aguas del mar y ahora reposaba en una hamaca, observando cómo Tonio trataba de charlar con un par de chicas atractivas. De repente, una pelota inflable colorida con una campana dentro rodó hacia él. Un niño pequeño, de no más de 2 años,
Corrió hacia ella y la tomó con ambas manos. El pequeño frunció el ceño al ver que Dante tenía la pelota y lo miró hacia arriba con ojos perplejos. Dante, que tenía intención de jugar con la pelota con el niño, se quedó inmóvil al contemplar los vivos ojos azules del pequeño, idénticos a los de Jovan. Su cabeza comenzó a palpitar con más fuerza al escuchar una voz familiar y verla a ella. Su amada lo observaba asombrada, mientras Dante lidiaba con el creciente dolor en su cabeza. En ese instante, Tonio, flanqueado por mujeres a ambos lados, se acercó a ellos. Jovana los observó, luego frunció el ceño, lanzó una mirada intensa y furiosa a Dante y, tomando al niño y la pelota, se retiró de la playa. Dante quedó paralizado, alternando la vista entre Tonio con las mujeres y la figura de Jovan alejándose, antes de decidirse a seguirla, frotándose las sienes. «Jovan, Jovana, espera», exclamó. Ella se volvió, provocando que el niño empezara a llorar intensamente. Comenzó a consolarlo con lágrimas en sus propios ojos. Dante se aproximó a la joven. «¿Este niño es tuyo?», es lo único que acertó a preguntar. Jovana soltó una risa nerviosa. «Mantente alejado de nosotros. ¿De acuerdo?», dijo mientras abrazaba al niño y se alejaba. Dante lamentó no haber llevado analgésicos a la playa. Simplemente no podía comunicarse adecuadamente con ella en ese momento porque su conciencia flaqueaba y no conseguía enfocarse en ningún pensamiento. Su mente estaba completamente caótica. Todos los recuerdos surgieron abruptamente. Se sintió tan mal que sus piernas casi no lo sostenían. Tonio, comprendiendo la situación, se despidió rápidamente de las mujeres y llevó a Dante de vuelta a casa deprisa. «Estoy pensando», comentó Tonio. «Te doy coñac o una pastilla. Un médico te daría una pastilla, pero como soy tu amigo, te recomendaría un trago. Después de todo, toparse con tu hijo y tu esposa de forma tan inesperada es un giro dramático». Tonio se sentó y sirvió coñac en un vaso. «¿Qué hijo?», respondió Dante con amargura. «Llevo 2 años fuera. Ella probablemente se ha casado de nuevo y no precisamente conmigo. Seguramente no ha sufrido mucho ni me ha buscado intensamente». Las palabras de Dante sonaron cargadas de resentimiento y Tonio estalló en carcajadas. «¿Hablas en serio? Bueno, te doy un respiro, especialmente después de ese golpe fuerte que te diste en la cabeza. Pero parece que no has olvidado cómo sumar y restar. ¿Qué tiene que ver la matemática con esto?», murmuró Dante, pasando su cabeza bajo el chorro de agua fría, secándose y sirviéndose un vaso de coñac. Chocaron sus copas y vaciaron el contenido de un trago. «Un toque de limón habría sido ideal», comentó Tonio. Luego, siguió con una lección improvisada de matemáticas. «Cuando te marchaste, tu novia ya debía estar esperando, porque el niño parece tener alrededor de 1 año y medio. Mi hermana menor tuvo 3 niños, y he aprendido a calcular su edad a simple vista». Dante, sin poder resistirse, sacó un limón del refrigerador. «Y según su edad, ese niño es tu hijo, a menos que ella te haya sido infiel. Jovan no haría eso. Es una mujer de principios», Dante respondió con súbita indignación. Tonio le sirvió más coñac. «Calma, hombre. Eso es justamente lo que te estoy diciendo», afirmó Tonio. «Pero lo que más importa es que el niño se parece mucho a ti. Incluso las mujeres en la playa lo notaron». Dante se quedó inmóvil por un momento y luego rompió en una sonrisa. «¿En serio se parece a mí? ¿Te estás poniendo sentimental?». Tonio se rió con ánimo. «Sí, se parece a ti. En cuanto a tu chica, o esposa». «Supongamos que esposa», interrumpió Dante con decisión. «Ella está realmente molesta conmigo, y necesito pensar en cómo arreglarlo». Dante se puso de pie de un salto, listo para irse. «Voy a verla ahora mismo y aclararé todo». El alcohol lo hizo tambalearse un poco y Tonio lo sostuvo. «Ni lo pienses, héroe. Primero descansa un poco y luego ve. Necesitas abordar esto con calma y reflexión. Creo que ella está lo suficientemente alterada como para lanzarte un rodillo de amasar, y no deberías recibir más golpes en la cabeza. Te lo digo como médico». Dante accedió, pero al día siguiente se encontraba frente a la residencia Jovan, que compartía con su padrastro. Vestido con una camisa blanca y un blazer, y sosteniendo un ramo de flores, Dante se sentía tremendamente nervioso y no se habría atrevido a llamar a la puerta sin la insistencia de Tonio. «¿Vas a quedarte ahí parado todo el día, papá?», dijo Tonio avanzando para llamar a la puerta fuertemente. Primero se oyó el trote de pies pequeños y luego se abrió la puerta. Jovana los miró en silencio. «Buenas tardes», se presentó Tonio. «Soy amigo y médico de Dante». «¿Médico?» «Giovanna Mastro Sorpresa».
Tonio notó que esa información afectaba a Giovanna. Al parecer, aún le importaba Dante y estaba preocupada por él. Sí, médico, enfatizó Tonio. He traído su expediente médico completo. ¿Qué enfermedad? Giovanna palideció y guió a los hombres hacia una sala modesta. El pequeño corría cerca, jugando con una pelota colorida. Tonio entregó el expediente médico que habían traído de Madrid, por si Dante decidía quedarse en el pueblo o se sentía mal de pronto. Giovanna leyó el documento. Accidente, muerte clínica, coma, amnesia. Dante, Dios mío. Se abalanzó sobre él, y Dante respiró aliviado, sintiendo que la tensión se disipaba. Todo está bien ahora. De verdad, no llores, dijo mientras Giovanna lo abrazaba fuertemente y murmuraba para sí. Dante sonreía cálidamente, sintiendo cómo la tristeza se esfumaba. El pequeño observaba a sus padres, indeciso entre llorar o reír. Tonio, captando el momento, levantó al niño y lo llevó al jardín. Vamos, pequeño, juguemos con la pelota. Deja que mamá y papá hablen un momento solos. Papá, el niño replicó, sorprendido. Sí, papá, confirmó Tonio orgulloso, revolviendo el cabello rubio del niño. Si te ha gustado esta narración, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.